Dicen que las palabras no pueden matar. Eso es mentira. Rodolfo Valentino, el primer y más grande símbolo sexual de Hollywood, no murió por una úlcera perforada, ni solamente por la peritonitis. Los médicos encontraron una infección mortal en su cuerpo, pero la verdadera causa de su muerte estaba impresa con tinta sobre papel. Murió apretando en la mano un recorte de periódico, uno que destruyó su voluntad de vivir, mucho antes de que su corazón se detuviera. Esta es una historia sobre cómo la masculinidad tóxica mató a El Jeque. Imagina a un hombre que, con una sola mirada desde la pantalla, hacía que las mujeres se desmayaran en los cines de Ohio y Kansas. Un hombre que le enseñó a Estados Unidos cómo besar. Antes de él, los hombres en pantalla eran vaqueros rudos, que tomaban lo que querían por la fuerza. Él ofreció algo prohibido: ternura, erotismo, belleza pasiva. Y por eso, Estados Unidos lo destruyó. Hiciste clic en este video porque quieres conocer los secretos del gran amante. Pero lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos va a darle la vuelta a todo lo que crees entender sobre la edad de oro de Hollywood. No vamos simplemente a volver a contar una biografía. Vamos a responder las preguntas de las que los biógrafos se apartan por vergüenza. ¿Por qué el gran amante sollozó la noche de su boda, afuera de la puerta de su propio dormitorio, mientras su esposa dormía sola adentro? ¿Cómo su pasado como gigoló y bailarín pagado moldeó un complejo de inferioridad que el dinero no pudo curar? Y lo más importante, ¿qué exactamente estaba escrito en ese artículo? El mismo que literalmente le quemó el estómago y lo mandó a la tumba a la edad de 31 años. Estudié archivos de la década de 1920, informes médicos y los diarios personales de quienes lo rodeaban, para poder armar este rompecabezas. Olvida la imagen del jeque seguro de sí mismo. Vamos a entrar en el cuarto oscuro de su alma. Acto 1. La anatomía de la impotencia. Para entender cómo una palabra puede matar a una persona, primero hay que comprender cuán frágil era en realidad la base sobre la que se sostenía su vida. Imagina el sonido que Rudolf Valentino escuchaba todos y cada uno de los días. No eran aplausos, eran gritos femeninos. Gritos como una sirena de ataque aéreo. En la década de 1920, las mujeres no simplemente lo amaban, caían en un trance colectivo. En salas de cine de Ohio y Kansas, los administradores llamaban a las ambulancias incluso antes de que comenzara la proyección, porque sabían que en el momento en que él apareciera en la pantalla, con turbante, con los ojos oscurecidos y abiertos por una pasión animal, las jóvenes empezarían a desmayarse entre el público. Fue el primer hombre en la historia de la cultura popular al que se le permitió ser un objeto. Antes de él, los hombres actuaban. Valentino existía. Era la promesa del fruto prohibido. Millones de mujeres estadounidenses, atrapadas en matrimonios puritanos con hombres trabajadores que olían a tabaco y sudor, fantaseaban con que este dios exótico irrumpiera en sus dormitorios, las tomara con rudeza y se las llevara a su tienda en medio del desierto. Este era el mito que Hollywood vendía. El gran amante, el jeque, un depredador alfa. Y ahora abramos la puerta de su verdadero dormitorio y miremos una realidad más aterradora que cualquier pesadilla. Porque detrás de las puertas cerradas, el hombre más deseado del planeta vivía en el infierno. Aislamiento sexual, abuso psicológico y una sumisión total y humillante. La historia de su destrucción no comienza con un artículo de periódico, sino con el clic de una cerradura en el Hollywood Hotel, la noche del 5 de noviembre de 1919. Era su primera noche de bodas. Su novia elegida era Jean Acker, menuda, de cabello oscuro, con ojos como los de un cervatillo de Bambi. Sobre el papel, parecía la unión de dos estrellas en ascenso. La prensa celebraba. El hombre más hermoso había encontrado a la mujer más hermosa. Llegaron al hotel, subieron a la suite, riendo y tomados de la mano.
Pero en el momento en que cruzaron el umbral, la máscara cayó. Jean Acker soltó abruptamente su mano. Ya no había adoración en sus ojos, solo un cálculo frío y, tal vez, desprecio. Mientras Valentino, eufórico y probablemente nervioso, se quitaba el abrigo, ella se deslizó rápidamente hacia el dormitorio. ¡Clic! Valentino se quedó paralizado. Se acercó a la puerta y giró la manija, cerrada con llave. Al principio pensó que era un juego. Coqueteo, preliminares, golpeó. ¿Jean? Desde detrás de la puerta llegó la respuesta que debería haber hecho añicos su ego. Vete, Rudy. Duerme donde quieras, pero no aquí. Imagina esta escena con todo detalle. Un hombre cuyo rostro está impreso en cajas de dulces y portadas de partituras se queda de pie en el pasillo de una suite vacía. Golpea. Primero suavemente, luego con más fuerza. No grita. No derriba la puerta como lo harían sus personajes en pantalla. Suplica. Llora. Pregunta. ¿Qué hice mal? Pasó su primera noche de boda sentado, hecho un ovillo, sobre la alfombra frente a la puerta de su propio dormitorio, mientras su esposa legítima dormía sola en el interior. ¿Por qué ocurrió esto? La realidad era cínica. Jean Acker no amaba a los hombres. Formaba parte de un círculo lésbico cerrado y de élite en Hollywood, conocido como el Sewing Circle, cuyo liderazgo no oficial pertenecía a la poderosa Alan Asimova. En aquellos años, una orientación sexual no tradicional podía destruir una carrera en cuestión de segundos. Acker necesitaba una fachada, una tapadera, lo que Hollywood llama un matrimonio lavanda. Valentino, con su suavidad, su ingenuidad y su belleza ligeramente femenina, parecía el candidato perfecto para el papel de pantalla. Seguro, hermoso. Un accesorio que se vería bien en las fotografías y no haría preguntas innecesarias. Ella calculó mal solo una cosa. Valentino tenía corazón. Se enamoró de verdad. Y lo que lo destruyó no fue solo el rechazo, sino una castración demostrativa de su dignidad masculina. El matrimonio duró formalmente varios años, pero en la realidad, ni un solo segundo. Durante el juicio de divorcio se pronunció una frase que debería haber alarmado al mundo, si el mundo hubiera querido escuchar la verdad. El matrimonio no fue consumado. El gran amante era virgen en su propio matrimonio. Pero si Jean Acker simplemente lo rechazó, la siguiente mujer decidió rehacerlo. Y eso fue mucho más peligroso. Entra en escena Natasha Rambova. Si Acker fue un error, Rambova se convirtió en su destino y en su maldición. Era brillante, fría y ambiciosa. Educada en las mejores escuelas europeas, diseñadora de vestuario, esteta hasta la médula, odiaba Hollywood. Despreciaba la propia idea del cine comercial. Y, por encima de todo, odiaba la imagen de El Jeque, que había convertido a Valentino en una estrella. Para ella era vulgar, baja, para los plebeyos. Cuando se conocieron, Valentino estaba en la cima de su fama, pero interiormente destrozado después del episodio con Acker. No estaba simplemente buscando una esposa. Habiendo perdido a su amada madre en la juventud, buscaba una matriarca, una mano dominante. Y Rambova lo atrapó con un puño de hierro. Comenzó a destruir sistemáticamente a Rudolf Valentino, para crear en su lugar su propio objeto artístico. Natasha tomó el control de cada aspecto de su vida. Leía sus guiones y los tiraba a la basura diciendo, «Esto es basura. No vas a interpretar a un salvaje». Aparecía en los sets de filmación y detenía la producción si no le gustaba cómo caía la luz sobre el perfil de su esposo. Los directores se arrancaban el cabello. Los productores de Paramount Pictures rechinaban los dientes. Adolf Zukor, el jefe del estudio, una vez gritó furioso, «Yo le pago a Valentino, no a esta bruja». Pero Rudy no podía negarse. Su dependencia era total. El símbolo más claro de esta dependencia fue un regalo que ella le dio.
Era una pesada pulsera de platino. No una cadena delicada, sino un eslabón macizo, parecido a unos grilletes. La historia la recordaría como la pulsera de esclavo. Valentino se la puso en la muñeca izquierda y nunca volvió a quitársela. Piensa en la semiótica de este gesto. El principal símbolo sexual de la época, un hombre destinado a encarnar la dominación, lleva en el brazo la marca de la propiedad de su esposa. Exhibía esta pulsera abiertamente, se enorgullecía de ella, sin comprender la señal que enviaba a la sociedad. Para él, era un signo de amor y devoción. Para los hombres estadounidenses, se convirtió en una señal de alarma, la prueba de que este italiano no era un hombre de verdad. Bajo la influencia de Rambova, Valentino comenzó a aparecer en películas que destruyeron su carrera. El punto máximo de esta caída fue la película Monsieur Beaucaire. Natacha decidió que Rudy debía interpretar a un aristócrata francés del siglo XVIII. Nada de desiertos, nada de caballos, nada de fuerza bruta. En su lugar, medias de seda, zapatos de tacón alto, pelucas empolvadas, lunares de belleza en las mejillas y lápiz labial. Hay una escena en esta película en la que Valentino se mira en un espejo y se empolva delicadamente la nariz con una borla. Para Rambova, esto era alta cultura, una estilización rococó refinada. Para el espectador estadounidense promedio de 1924, fue un choque. Para el hombre estadounidense, fue un insulto. En los cines, la gente comenzó a reír, no a suspirar de admiración, sino a reír. La imagen de El Jeque empezaba a resquebrajarse. En la pantalla, el público ya no veía a un héroe romántico, sino a una muñeca hermosa vestida por una amante dominante. Detrás de cámaras, la vida era aún más oscura. Natacha se obsesionó con el espiritualismo y el ocultismo. Convenció a Valentino de que estaba guiado por los espíritus de antiguos egipcios y jefes indígenas estadounidenses. Cada decisión, desde comprar una casa hasta firmar contratos, se tomaba solo después de sesiones de escritura automática. Valentino se sentaba en una habitación a oscuras, sosteniendo las manos de su esposa, esperando que los espíritus Mesquelos o Pluma Negra le dijeran qué hacer. Perdió su voluntad. Perdió a sus amigos, a quienes Rambova apartó por no ser lo suficientemente intelectuales. Terminó en un vacío. El estudio emitió un ultimátum. Valentino, renovaremos el contrato pero con una sola condición. Tu esposa tiene prohibido aparecer en el set. No tiene derecho a interferir. Esta fue una cláusula única en la historia de la práctica legal de Hollywood. Una prohibición oficial de la presencia de un cónyuge. Valentino estaba aterrorizado. Estaba dividido entre los jefes que le pagaban y la esposa que controlaba su alma. Intentó organizar una huelga, exigiendo mayor control creativo, pero finalmente perdió. Se hundió en deudas monstruosas para mantener el estilo de vida que Rambova exigía. Para 1925, la situación se volvió crítica. Natacha, al darse cuenta de que ya no podía controlar directamente su carrera, perdió el interés en él. Se fue a Europa, dejándolo solo en su enorme propiedad, Falcon's Lair. Él le escribía cartas todos los días. Cartas largas y desesperadas en las que le rogaba que regresara y prometía hacer cualquier cosa que ella exigiera. Ella respondía rara vez y con frialdad. Y aquí está. Rudolph Valentino. 30 años. Millonario. Un ícono. Se sienta en una casa vacía, rodeado de antigüedades que ella eligió. En su muñeca, la pulsera de platino que ella le puso. En su rostro, rastros de maquillaje de las películas que ella lo obligó a hacer. Está absoluta y totalmente solo. No sabe quién es sin ella. Sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies, pero aún no sabía que lo peor estaba por venir. La sociedad le perdonó el divorcio de Acker. La sociedad toleró su extraño matrimonio con Rambova, pero Estados Unidos no pudo perdonar Monsieur Beaucaire, la nariz empolvada y esa maldita pulsera.
En el inconsciente colectivo de los hombres estadounidenses, un veredicto había madurado. Ya no querían simplemente reírse de él. Querían destruirlo. Necesitaban una prueba de que Valentino era una enfermedad, un virus que debía ser quemado con un hierro candente para salvar a la nación. Y ese veredicto ya estaba siendo tecleado en una máquina de escribir, en una sofocante redacción de Chicago. Un artículo que convertiría el odio oculto en una guerra abierta. Un artículo que se convertiría en la causa física de su muerte. Acto 2. Asesinato por la palabra. El verano de 1926 era sofocante. Estados Unidos hervía. El jazz tronaba desde cada sótano. Las faldas se acortaban y la moral se resquebrajaba por las costuras. El país cambiaba demasiado rápido, y la parte conservadora de la sociedad buscaba a quién culpar. Necesitaban un chivo expiatorio, a alguien sobre quien descargar la responsabilidad por la desaparición de los hombres de verdad, reemplazados por algo nuevo, incomprensible y aterradoramente suave. No tuvieron que buscar durante mucho tiempo. El objetivo era perfecto. Vestía trajes italianos, se delineaba los ojos y volvía locas a sus esposas. Para el mes de julio de 1926, Rudolph Valentino se encontraba en un estado de frágil equilibrio. Acababa de terminar el rodaje de The Son of the Sheikh. Aquello era su intento de venganza. Un intento de recuperar su masculinidad después de la catástrofe de la peluca empolvada en Monsieur Beaucaire. Entrenaba como un poseído, desarrollando músculo, bronceándose bajo el sol de California, realizando escenas de riesgo sin dobles. Quería gritarle al mundo: «Mírenme, soy fuerte, soy un hombre». Llegó a Chicago como parte de una gira promocional. La ciudad lo recibió con la histeria habitual de multitudes, destellos de cámaras y calor. En la mañana del 18 de julio, Valentino despertó en su habitación del Blackstone Hotel. Estaba de buen humor. The Son of the Sheikh prometía ser un éxito. Tal vez pensó que lo peor ya había quedado atrás, que Estados Unidos finalmente lo había aceptado. Pidió el desayuno. Le llevaron café y un ejemplar recién impreso del Chicago Tribune. Ese momento fue el punto de no retorno, el segundo en que la vida se divide en antes y después. Desplegó el periódico. Sus ojos cayeron sobre una columna editorial. No había titular, pero el texto golpeó como un garrote. El artículo se llamaba Pink Powder Puffs. El autor, oculto tras el anonimato y que más tarde se revelaría como el periodista resentido John Westbrook Pegler, comenzaba con una anécdota trivial. Describía cómo había entrado a un baño público en un nuevo salón de baile del lado norte de Chicago y había visto una máquina expendedora que vendía polvo facial rosado. No para mujeres, para hombres. Para el periodista, aquella máquina expendedora se convirtió en un símbolo del fin de la civilización. Pero en lugar de culpar a los dueños del local o a la moda en sí, dirigió su pluma contra una sola persona. Lo que Valentino leyó no fue simplemente una crítica, fue un manifiesto de odio, fue una ejecución pública. Permítanme citar fragmentos de este texto, porque ningún resumen puede transmitir el veneno que se filtraba en cada línea. Se ha instalado una máquina expendedora que dispensa polvo rosado en un baño de hombres. Ha llegado el momento de ahogar a Rudolph Valentino, antes de que sea demasiado tarde. El autor continuaba, acusando al actor de degenerar a la raza estadounidense. ¿Hemos llegado realmente al punto en que los descendientes de los rudos pioneros que cruzaron continentes se están convirtiendo en una nación de dandis empolvados? ¿Quién tiene la culpa de que nuestros jóvenes ahora lleven el cabello engominado y pulseras de esclavo? Este jardinero italiano tiene la culpa. El Homo americanus está muriendo, dando paso a una criatura de labios pintados. Y el golpe final, el más brutal de todos. ¿Por qué nadie le ha disparado en silencio todavía? ¿Alguna vez fue un hombre? ¿O es simplemente un hermoso error de la naturaleza?
Imaginen lo que le sucede a una persona cuando lee un llamado a su propio asesinato en uno de los periódicos más influyentes del país. Pero esto era más que una amenaza. Era un ataque al punto más doloroso. Valentino había pasado toda su vida luchando contra el fantasma de su pasado como gigoló, su inseguridad y los rumores sobre su homosexualidad. Y ahora un periódico con una circulación de millones lo declaraba enemigo de la nación, la razón por la cual los hombres estadounidenses habían dejado de ser hombres. La reacción de Valentino fue inmediata y aterradora. Los testigos recordaron que palideció como si toda la sangre se le hubiera escapado del cuerpo. El periódico se le resbaló de las manos, se agarró el estómago. Esto no es una metáfora. Literalmente se dobló por un dolor repentino y punzante. Más tarde, los médicos hablarían de una úlcera perforada. Buscarían bacterias, infecciones, causas dietéticas. Pero cualquier especialista en psicosomática dirá que la úlcera gástrica es una enfermedad de lágrimas no derramadas y de agresión tragada. En ese momento, el ácido de la humillación quemó su mucosa más rápido que cualquier sustancia química. Su rostro se contrajo. Comenzó a caminar de un lado a otro por la habitación como un animal herido. «Me llamaron un marica empolvado», le gritó a su representante George Ullman. «¿Quieren saber si soy un hombre? Se los voy a mostrar. Mataré a ese escribano». El orgullo de un sureño italiano exigía satisfacción. Valentino no podía dejar pasar esto. No presentó una demanda por difamación, lo cual habría sido una admisión de debilidad. Eligió el camino del duelo. Escribió una carta abierta a un periódico rival. Era un grito de desesperación disfrazado de desafío caballeresco. Desafío al autor de este cobarde ataque anónimo a un combate de boxeo. En el ring, con reglas, o en la calle, sin reglas. Probaré en su rostro que no soy un marica empolvado, sino un hombre. Todo Estados Unidos contuvo la respiración. El jeque quería pelear. El autor anónimo, por supuesto, no aceptó el desafío. Se escondió tras las paredes de la redacción. En su lugar, el reto fue aceptado por el columnista deportivo Frank O'Neill, ex boxeador profesional. Fue un combate amistoso de exhibición, organizado para la prensa, para que Valentino pudiera salvar las apariencias. La pelea tuvo lugar en la azotea del Ambassador Hotel. Valentino peleó con la furia de un hombre condenado. No estaba actuando. Golpeaba como si frente a él no estuviera un compañero de entrenamiento, sino el propio fantasma de su humillación. O'Neill, un luchador experimentado, quedó sorprendido por la fuerza y la técnica del actor. Valentino no solo resistió, derribó a su oponente. Después del combate, respirando con dificultad, con el labio partido, se acercó al periodista. ¿Y bien? ¿Parezco un marica empolvado? O'Neill, limpiándose la sangre, respondió con honestidad. No, Rudy. Pegas como una mula. Eres un hombre de verdad. Valentino sonrió. Por un segundo, le pareció que había ganado, que había lavado la mancha de la vergüenza con sangre y sudor. Pero era una ilusión. El veneno ya estaba en su sistema. El artículo del Chicago Tribune había hecho su trabajo. La frase «marica empolvado» se propagó por las calles. Ahora, cada vez que bajaba de un automóvil, escuchaba risitas. Cada vez que veía a un grupo de hombres, le parecía que hablaban de su pulsera de esclavo y de sus modales afeminados. Su cuerpo empezó a fallar. Este es un ejemplo contundente de cómo la psique destruye al soma. Valentino no podía comer. Lo atormentaba un dolor constante en el estómago, que calmaba con bicarbonato de sodio y alcohol. No podía dormir. La imagen del enemigo de la nación estadounidense lo perseguía. Buscó consejo del célebre crítico y cínico H. L. Mencken. Su encuentro tuvo lugar una semana antes de su muerte. Mencken recordaría más tarde que ante él no vio a una estrella, sino a un hombre roto y profundamente infeliz. ¿Por qué me odian?, preguntó Valentino. Yo solo trabajo. Solo quiero darle belleza a la gente.
¿Por qué la belleza en un hombre les da ganas de matar? Mencken, un hombre duro, quedó profundamente conmovido. Ante él no estaba el jeque, sino un joven confundido, atrapado en los engranajes de una guerra cultural que no comprendía. Las mujeres lo amaron demasiado, escribiría Mencken más tarde. Y por eso, los hombres no pudieron perdonarle ni siquiera el hecho de respirar. Agosto de 1926. Valentino estaba en Nueva York. El dolor en el abdomen se volvió insoportable. Durante una fiesta en su departamento, se desplomó en el suelo. Intentó levantarse, bromeó diciendo que era solo su vieja úlcera, pero su rostro estaba gris. Sus amigos llamaron a los médicos. El diagnóstico no se hizo de inmediato. Se perdió un tiempo precioso. ¿Apendicitis? ¿Úlcera? ¿Gastritis? Fue trasladado a una clínica. La cirugía era inevitable. Cuando los cirujanos abrieron su cavidad abdominal, vieron una catástrofe. Una úlcera perforada, peritonitis avanzada. Su estómago estaba literalmente devorado. ¿Pero qué causó una destrucción tan rápida en un hombre joven, físicamente fuerte, que hacía ejercicio y no abusaba de las drogas? Tenía solo 31 años. La respuesta no estaba en la gastroenterología. El estrés provocado por el artículo Pink Powder Puffs desencadenó una liberación masiva de cortisol y ácido. Su cuerpo comenzó a digerirse a sí mismo. No pudo digerir el odio que le habían arrojado. No estaba muriendo por bacterias. Estaba muriendo por un corazón roto y una dignidad destruida. Acostado en una cama de hospital, saliendo de la anestesia, lo primero que preguntó no fue por el pronóstico de los médicos. Le preguntó a la enfermera: ¿Cómo me veo? ¿Todavía parezco un marica empolvado? Incluso al borde de la muerte, con tubos en el abdomen, ardiendo de fiebre, seguía manteniendo este diálogo con el enemigo invisible de Chicago. Exigió un espejo. Quería asegurarse de que el sufrimiento no lo hubiera vuelto feo. Este fue el capítulo final de su batalla por la masculinidad. Una batalla que perdió en el momento en que decidió que la opinión de la multitud importaba más que su propia esencia. Pero si creen que la muerte le trajo paz, se equivocan. La muerte de Rudolph Valentino se convirtió en la señal para el comienzo del espectáculo más insano y más grotesco del siglo XX. Su cuerpo aún no se había enfriado y ya comenzaba un carnaval a su alrededor. Las vidrieras se preparaban para el impacto. La policía de Nueva York ensillaba sus caballos. Y el dictador fascista Benito Mussolini ya estaba escribiendo un telegrama, listo para usar el cadáver del actor como estandarte de su propaganda. El mundo se preparaba para perder la razón. Acto 3. Un carnaval sobre huesos. Cuando el corazón de Rudolph Valentino se detuvo el 23 de agosto de 1926, los médicos de la clínica de Nueva York exhalaron con alivio. Para ellos, había terminado una semana agotadora de lucha contra la sepsis. Pero para el resto del mundo, en ese mismo segundo, se abrieron las puertas de una locura que más tarde los psiquiatras llamarían el primer caso global de histeria colectiva provocado por la cultura popular. Si crees que sabes qué es el amor de los fans, olvídalo. La Beatlemanía de la década de 1960 o la histeria en torno a Michael Jackson fueron juegos de niños comparados con lo que ocurrió en Nueva York en agosto de 1926. La muerte de Valentino no fue un momento de silencio y duelo. Fue la señal de inicio de un carnaval monstruoso y grotesco, donde el dolor se mezcló con la lujuria y la adoración con el vandalismo. La realidad de aquellos días superó las expectativas más oscuras. El cuerpo de El Jeque ni siquiera se había enfriado, y su muerte ya se había convertido en la atracción más rentable del año. Estamos acostumbrados a pensar en los funerales como un ritual sagrado de despedida. En el caso de Valentino, se transformó en un ritual de consumo. La multitud no quería despedirse de un hombre, quería llevarse a casa un pedazo de un ídolo. Este acontecimiento demostró una verdad aterradora. Para el público,
Valentino nunca había sido un ser humano vivo. Era propiedad pública, una muñeca a la que se podía amar, romper e incluso robar. Lo que se desarrolló del 24 al 26 de agosto alrededor de la funeraria de Frank Campbell en Broadway pasó a la historia. No fueron funerales, fue un asedio. La noticia se propagó a la velocidad del rayo. Los periódicos lanzaron ediciones especiales con titulares del tamaño de la palma de una mano. Está muerto. Esa misma noche, la gente comenzó a reunirse frente a la Frank Campbell Funeral Church, en la calle 66 y Broadway. Al principio, cientos. Luego, miles. Para la mañana del 24 de agosto, la multitud había alcanzado proporciones inimaginables. Según diversas estimaciones, entre 80,000 y 100,000 personas. Eso era más que la población de muchas ciudades estadounidenses de la época. La gente se aferraba a los postes de luz, trepaba a los techos cercanos y bloqueaba el tránsito durante decenas de manzanas. El calor era infernal. El aire olía a sudor, perfume barato, estiércol de caballo e histeria. Cuando se abrieron las puertas para la capilla ardiente, la multitud se lanzó hacia adelante. No era una fila de dolientes, era una avalancha. Las personas se aplastaban unas a otras. Las mujeres se desmayaban y otras las pisoteaban. Se oyó el sonido de vidrios rompiéndose. La multitud reventó un enorme escaparate de la funeraria. Los fragmentos volaron contra la gente. Estalló el pánico y la sangre se mezcló con las flores. La policía de Nueva York estaba horrorizada. El comisionado de policía McLaughlin, un veterano que había visto de cerca a las pandillas callejeras, admitió que nunca había presenciado nada semejante. «Se comportan como animales», gritó. Se enviaron policías montados para dispersar a la multitud. Los caballos atropellaban a la gente y los agentes usaban porras, golpeando a mujeres y adolescentes que intentaban abrirse paso hasta el ataúd. Dentro de la funeraria, la atmósfera era surrealista. El cuerpo de Valentino yacía en un ataúd de plata y bronce cubierto de vidrio. Ese detalle era crucial. La tapa de vidrio. Los organizadores lo comprendían. Si el cuerpo quedaba expuesto, los fanáticos lo destrozarían para llevarse recuerdos. Arrancarían botones, mechones de cabello, trozos de ropa. Pero la parte más cínica ocurría tras bambalinas. El representante de Valentino, George Ullman, y los publicistas del estudio entendían algo. La muerte de una estrella era la última oportunidad para ganar dinero. Se difundieron rumores de que el cuerpo en el ataúd era un maniquí de cera. Para refutarlo y avivar el interés, el ataúd se abría periódicamente para periodistas seleccionados. El Valentino muerto se veía impecable. Los maquilladores del estudio trabajaron en él con el mismo cuidado que antes de los rodajes. La ironía era brutal. El artículo Pink Powder Puffs lo había matado acusándolo de usar cosméticos, y ahora yacía en su ataúd profusamente empolvado, con las pestañas oscurecidas, fijado para siempre en una imagen de belleza artificial. Esta orgía no involucró solo a los fanáticos. La política también decidió tomar su parte. Benito Mussolini, que durante la vida del actor lo había tratado con frialdad, considerándolo demasiado estadounidense y no lo suficientemente masculino, de pronto comprendió el valor propagandístico del momento. El dictador italiano envió una guardia de honor. 4 hombres con camisas negras, el uniforme fascista, se apostaron junto al ataúd. Saludaron al actor muerto con el saludo romano. Los periódicos escribieron: «El Duce honra al gran hijo de Italia». En realidad, como se supo después, esos camisas negras eran actores contratados de una agencia teatral local. Era una representación dentro de otra representación. Un truco de relaciones públicas diseñado para vincular la imagen del héroe romántico con la ideología del fascismo. Valentino, que era apolítico, se convirtió en una herramienta de propaganda después de muerto. Pero la estrella principal de este espectáculo, además del difunto, fue Pola Negri.
una estrella del cine mudo, una vamp, que afirmaba haber sido la prometida de Valentino. Lo fue realmente. Nadie lo sabe con certeza. Pero interpretó el papel de la viuda desconsolada a la perfección. Su llegada desde California fue escenificada como una visita real. Irrumpió en la funeraria vestida de negro, con un velo que ocultaba su rostro, pero no amortiguaba sus sollozos. Se arrojó sobre el ataúd, besó el vidrio. Se desmayó, y los fotógrafos capturaron las tomas perfectas. Llevó un enorme arreglo de rosas en el que una sola palabra estaba escrita con flores. No decía Rudy, no decía amor, decía Paula. Incluso en el funeral del hombre que decía amar, se estaba publicitando a sí misma. Su nombre, dispuesto en rosas, era más grande que el propio ataúd. Era la esencia pura del narcisismo de Hollywood. Sufro tanto que debes mirarme a mí, no al muerto. Y fuera de la funeraria, en el mundo real, comenzó una ola de suicidios. Esto se conoce como el efecto Werther, pero en 1926 se lo llamó la maldición de Valentino. En Londres, una bailarina llamada Peggy Scott tomó una dosis mortal de pastillas para dormir, dejando una nota. No puedo vivir en un mundo sin Valentino. En París, un joven operador de ascensor que copiaba el estilo de Valentino fue hallado muerto en su habitación, con las paredes cubiertas de fotografías de su ídolo. En Nueva York, una ama de casa, madre de 2 hijos, se disparó en el corazón mientras apretaba contra su pecho una fotografía autografiada del actor. Los periódicos saboreaban cada caso. Otra víctima del amor por el jeque. La muerte se puso de moda. Morir por Rudy se consideraba la máxima expresión del romance. Los estudios no intentaron detenerlo. Al contrario, este rastro sangriento solo aumentó la venta de entradas para su última película, The Son of the Sheikh, que se estrenó masivamente inmediatamente después del funeral. El cinismo era extremo. La gente iba al cine para ver a un fantasma por el que otros acababan de morir. Después de la despedida en Nueva York, llegó el segundo acto de la tragedia. El viaje del cuerpo a través de todo el continente hasta California. Un tren fantasma que transportaba el cuerpo de Valentino cruzó Estados Unidos. En cada estación, en cada pueblo olvidado por Dios, miles de personas salían a los andenes. Permanecían en silencio, sostenían velas, arrojaban flores a las vías. Agricultores de Kansas, mineros de Colorado, todos querían tocar la leyenda. Parecía la despedida del presidente Lincoln, una nación que 2 semanas antes lo había odiado por ser un marica empolvado, y lo había llamado degenerado. Ahora, lo canonizaba como un santo mártir del amor. Pero el final de esta historia resultó ser el más triste y revelador de todos. Cuando el cuerpo finalmente llegó a Hollywood, salió a la luz un detalle impactante. El gran amante, el hombre que había ganado millones para el estudio, el dueño de una mansión repleta de antigüedades, no tenía su propia parcela en un cementerio. Estaba en bancarrota. Sus deudas superaban el valor de sus propiedades. Rambova y su gusto por el lujo se lo habían devorado todo. El estudio se negó a pagar una cripta privada. Lo salvó June Mathis, una guionista que alguna vez lo había presentado al mundo, dándole un papel en The Four Horsemen of the Apocalypse. Ella le prestó un lugar en la cripta de su familia. Piénsalo. Rudolph Valentino, ídolo de millones, fue enterrado a crédito, en la tumba de otra persona, como un pariente pobre acogido por lástima. Su cuerpo fue colocado en la cripta de la familia Mathis, en el cementerio Hollywood Forever, de manera temporal, hasta que se construyera un monumento conmemorativo. Pero el monumento nunca se construyó. Lo temporal se volvió permanente. June Mathis murió 1 año después y fue enterrada a su lado. Y así yacen hasta el día de hoy. La mujer que lo creó y el hombre al que su propia fama destruyó. Pero el estudio no podía permitir que simplemente descansara en paz.
Necesitaban un último, eterno truco de relaciones públicas. En el aniversario de su muerte, una mujer misteriosa apareció en la tumba, envuelta de negro de pies a cabeza. En silencio, dejó una rosa roja y se fue sin mostrar el rostro. La prensa estalló. ¿Quién es la dama de negro? ¿Un amor secreto? ¿Una hija ilegítima? Había nacido una leyenda. Cada año, durante décadas, la dama de negro acudió a la tumba. ¿La realidad? La dama de negro era una extra contratada, pagada por el publicista Russell Birdwell, por $5. El trabajo era simple: mantener vivo el interés en el nombre de Valentino, para que las viejas películas siguieran vendiéndose. Incluso el duelo en su tumba era fabricado. La historia del funeral de Valentino es un espejo que refleja todo el lado feo y oculto de los locos años 20. No se trataba de amor. Se trataba de histeria, de hambre de espectáculo y de cómo la máquina mediática tritura a una persona hasta convertirla en carne picada, y luego vende esa carne picada como un manjar. Valentino fue la primera víctima de esa máquina. Pero, tristemente, no fue la última. Su muerte sentó el molde para Marilyn Monroe, Elvis, la princesa Diana. El guión es siempre el mismo. Primero los elevamos al cielo, luego exigimos una perfección inhumana, después los destruimos por su debilidad, y cuando mueren, montamos un carnaval sobre sus tumbas. Pero volvamos al comienzo. A ese muchacho de Italia que simplemente quería bailar. Su camino de jardinero a un cuerpo en una tumba prestada fue rápido. Pero para comprender la tragedia completa, tenemos que rebobinar la película y mirar lo que normalmente se oculta. Mirar de dónde vino, la tierra de la que creció esta flor exótica. El próximo acto nos llevará a un mundo que Valentino quiso olvidar para siempre. Un mundo de bailes pagados, arrestos humillantes y una lucha por la supervivencia. Acto 4. La sombra que no puede borrarse. Para comprender de verdad por qué el artículo sobre el marica empolvado se convirtió en un disparo letal y no en una simple molestia, necesitamos rebobinar la película. A un tiempo en el que Rudolph Valentino todavía no existía. A Hollywood le encantan las historias de éxito. Llegó con $1 en el bolsillo y se convirtió en un rey. Pero Hollywood odia las historias sobre cómo se ganó en realidad el segundo dólar. La historia de Valentino no es el camino clásico del sueño americano, donde el trabajo ennoblece. Es una historia sobre cómo el hambre obliga a un hombre a vender lo único que tiene: su cuerpo y su belleza. Y esa vergüenza, la vergüenza de un hombre en venta, lo persiguió incluso cuando se convirtió en el actor mejor pagado del mundo. Todos sus complejos, todas sus reacciones dolorosas ante las críticas a su masculinidad, toda su dependencia de mujeres dominantes nacen aquí. De las calles frías de Nueva York en 1913. Valentino pasó toda su vida intentando lavar el estigma de ser un gigoló. Construyó mansiones, coleccionó armaduras y armas, tratando de demostrarle al mundo y a sí mismo que era un guerrero y no un bailarín de taxi. Pero el pasado no es tierra en los zapatos. No puedes simplemente sacudirlo. Antes de convertirse en el jeque, Rodolfo Guglielmi era un fracasado clásico que había tocado el fondo de la escala social. Sobrevivía de lo que la sociedad educada llamaba parasitismo. Era un compañero de baile pagado. Para la Estados Unidos puritana de la década de 1910, eso estaba apenas un escalón por encima de la prostitución callejera. Diciembre de 1913. El transatlántico Cleveland atraca en el puerto de Nueva York. Un italiano de 18 años baja por la pasarela. Rodolfo Alfonso Raffaello, Piero Filiberto Guglielmi di Valentina d'Antonguoia. Un nombre más largo que su lista de habilidades. Venía del pueblito de Castellaneta, en el sur de Italia. En su casa lo consideraban inútil. Su madre lo consentía. Su padre lo veía como un holgazán sin valor.
Lo mandaron a Estados Unidos, en esencia, al exilio, para que dejara de avergonzar a la familia con su ociosidad. En el bolsillo llevaba $4,000 cosidos en el forro, una suma colosal para la época, una herencia entregada con la condición de no regreses hasta que te conviertas en un hombre. Cualquier otro inmigrante habría invertido ese dinero en un negocio o en educación. Rodolfo se lo gastó en un par de meses. Restaurantes, ropa, intentos de impresionar a otros. Vivió como un príncipe en el exilio, hasta que una mañana descubrió que sus bolsillos estaban vacíos. Y aquí comienza el verdadero drama. El príncipe se encontró en la calle. Literalmente. Durmió en Central Park. Imagina al futuro ídolo de millones metiéndose periódicos bajo su chaqueta cara, pero ya arrugada, para no congelarse en un banco del parque. Robaba panecillos de los puestos del mercado. Entraba a restaurantes, pedía agua y comía a escondidas el pan gratis que quedaba en las mesas. Intentó el trabajo manual. Fue una experiencia catastrófica. Lo contrataron como jardinero en la propiedad del magnate Cornelius Bliss. Un trabajo soñado para un inmigrante. Pero Rodolfo era demasiado orgulloso y demasiado inexperto. Destrozó la motocicleta de su empleador, confundió los fertilizantes y fue despedido en la vergüenza. Consiguió empleo lavando platos en el restaurante italiano Giardinos. Pero sus manos, acostumbradas a la seda, no soportaron el agua helada ni la grasa. También lo despidieron de ahí. Se encontró ante una elección: morir de hambre, volver a Italia con vergüenza o encontrar otro camino. Y se miró al espejo. Vio lo que los empleadores no veían: una belleza hipnótica, oscura, peligrosa y gracia. Podía bailar el tango como se bailaba en los barrios argentinos de Nápoles, con pasión, con peligro, con intimidad. Así fue como terminó en Maxim's. Era un establecimiento para clientela adinerada. Existía un servicio llamado bailarín de taxi. El principio era simple. Así como pagas a un taxista por un viaje, una mujer rica le pagaba a un bailarín por un baile. Oficialmente, eran clases de baile o servicios de acompañamiento. Extraoficialmente, era un mercado de carne. Rodolfo se convirtió en la estrella de Maxim's. Esposas aburridas de banqueros e industriales, mujeres de todas las edades cuyos maridos estaban ocupados con los negocios, iban ahí por él. Era impecable. Susurraba cumplidos en un inglés quebrado que sonaba exótico. Las guiaba en el baile con una mano segura, dándoles la ilusión de que eran deseadas. Le pagaban. En propinas, regalos, almuerzos. Un gigoló platónico, así lo llamaban a sus espaldas. Para un italiano orgulloso, eso era una humillación diaria. Era un objeto, un juguete. Entendía que esas mujeres no lo respetaban. Estaban comprando su tiempo. Eso le formó un cinismo profundo hacia las mujeres, y al mismo tiempo, una necesidad desesperada de demostrar que valía algo. Pero lo peor aún estaba por venir. En Maxim's conoció a Blanca de Saulles, una socialité famosa, una heredera chilena rica, infelizmente casada con el influyente empresario John de Saulles. Rodolfo, ingenuo en su astucia, decidió hacerse el salvador. Se puso del lado de Blanca en su divorcio. Testificó en el tribunal contra su marido, afirmando que le había sido infiel. Fue un error. John de Saulles era un hombre con conexiones. Decidió destruir al insolente bailarín. Poco después del juicio, la brigada antivicio irrumpió en el departamento de Rodolfo. El cargo era tan absurdo como aterrador. Violación de la ley Mann. Transportar a una mujer a través de fronteras estatales con fines inmorales. Supuestamente, Rodolfo estaba implicado en proxenetismo y chantaje. Lo arrestaron. Imagina este cuadro. El futuro símbolo sexual de una época sentado en una celda mugrienta de una comisaría de Nueva York, rodeado de proxenetas reales, ladrones y vagabundos. Los policías se reían de su cabello engominado y de sus pantalones estrechos.
Los periódicos salieron con titulares que lo llamaban gigoló de poca monta y parásito que vive de las mujeres. La fianza era enorme. Ninguna de sus amistades ricas vino a ayudarlo. Lo liberaron tras varios días cuando la fianza se redujo, pero su reputación quedó destruida. Y entonces llegó el clímax de la historia con Blanca. Varios meses después del escándalo, Blanca de Saulles tomó una pistola y le disparó a su marido a quemarropa. Rodolfo quedó horrorizado. Comprendió que su nombre ahora quedaría ligado para siempre a ese asesinato sórdido, al adulterio y a la prostitución. Nueva York lo escupió. No le daban trabajo ni siquiera en cabarets baratos. Se convirtió en un paria. La única salida era huir. En 1917, se unió a una compañía itinerante de opereta que viajaba hacia el oeste. Cambió su nombre. Se convirtió en Rudolph Valentino, con la esperanza de que en la soleada California nadie reconociera en él a ese mismo gigoló de Nueva York. Llegó a Los Ángeles no como un conquistador, llegó como un fugitivo. Por eso, en Hollywood, esculpió con tanta diligencia la imagen de un aristócrata. Se inventó el título de conde. Contó historias sobre propiedades en Italia. Mintió sobre su educación. Esto era un síndrome del impostor clásico. Cada vez que caminaba por la alfombra roja en smoking, por dentro temblaba ese muchacho hambriento que dormía sobre periódicos en Central Park. Temía la exposición más que a la muerte. Y precisamente por eso el artículo Pink Powder Puffs en 1926 fue fatal. El periodista no solo lo llamó afeminado. Entre líneas dijo: «Sabemos quién eres. No eres actor, no eres conde. Solo eres un bailarín barato que complace a mujeres por dinero. Eres un farsante». Ese golpe cayó sobre una cicatriz vieja. Valentino pasó 10 años demostrando que era un artista, pero Estados Unidos seguía viendo solo un cuerpo. En sus primeras películas, los directores explotaron su pasado. En The Four Horsemen of the Apocalypse baila el tango. En otras películas, lo desnudaban siempre que era posible. Paramount Pictures lo entendía. Las mujeres pagaban por mirarlo, igual que las clientas de Maxim's habían pagado antes. La esencia no cambió. Solo cambió la escala. Antes bailaba para una mujer por $5. Ahora bailaba para 1 millón de mujeres por $500 por semana. Pero seguía siendo un bailarín de taxi a escala de toda la nación. Y lo odiaba. Quería interpretar a Hamlet. Quería interpretar a César Borgia. Quería respeto. Pero cada vez que intentaba convertirse en un actor serio, el público se reía o bostezaba. Querían al jeque. Querían al gigoló. Este conflicto interno lo desgarró. A los 30 años, era un hombre profundamente infeliz que despreciaba su propia imagen. En sus diarios hay entradas llenas de amargura. Soy apenas un lienzo sobre el que las mujeres proyectan sus sueños. Yo no estoy ahí. Su pasado lo convirtió en la víctima perfecta. No podía defenderse, porque en el fondo creía que sus acusadores tenían razón. Cuando en Chicago leyó esas palabras fatales, no vio en ellas calumnia, sino un veredicto sobre su pasado que por fin lo había alcanzado. Ahora, entendiendo todo este contexto, sus matrimonios humillantes, su pasado criminal y vergonzoso, su lucha eterna por el derecho a ser llamado hombre, podemos acercarnos al final. A esa misma habitación de hospital donde todas estas líneas convergieron en un solo punto de dolor. Ahí, en el lecho de muerte, no había jeque. Había un Rodolfo Guglielmi asustado, que nunca logró escapar de su sombra. Abramos la puerta de la habitación número 801 en una clínica de Nueva York y miremos a la muerte a la cara, sin máscaras. Acto 5. La última mirada en el espejo. Hemos llegado al momento de la verdad. Olvida las leyendas sobre una muerte romántica con violines de fondo. La muerte siempre es un proceso fisiológico, sucio y aterrador. Pero en el caso de Rodolfo Valentino,
La muerte se convirtió en el acto final de su tragedia, donde el papel principal no lo interpretó un virus ni una bacteria, sino una psique hecha pedazos. La versión oficial dice, muerte por peritonitis y pleuresía. Pero los informes médicos de 1926 son solo la punta del iceberg. La psicosomática moderna y el análisis de la línea temporal permiten afirmar lo siguiente. Valentino apagó su cuerpo desde adentro. Su sistema inmunológico colapsó bajo el peso de una tormenta de cortisol detonada por aquel mismo artículo. Veremos cómo un hombre amado por millones murió con miedo total, preocupado no por la salvación de su alma, sino por una cicatriz en el abdomen. Fue un thriller médico que duró 8 días, del 15 al 23 de agosto de 1926. El mundo contuvo el aliento, mientras los médicos de una clínica de Nueva York montaban una obra llamada Todo va a estar bien, sabiendo que el paciente estaba condenado. El 15 de agosto. Colapso. Ocurrió en el Ambassador Hotel. Valentino estaba en una fiesta. Se reía, bebía, intentaba parecer alegre, pero por dentro el ácido estaba trabajando. Cerca del mediodía, de pronto palideció y se sujetó el costado. No fue una caída teatral, como en el cine mudo. Se desplomó retorciéndose de dolor, apretando los dientes para no gritar. El orgullo no le permitía mostrar debilidad. «Es solo mi vieja úlcera», les dijo con voz áspera a sus amigos. «Necesito un poco de soda». Pero la soda no ayudó. Una hora después ya no podía ponerse de pie. Su representante, George Ullman, llamó a un médico. El diagnóstico se hizo mal. Apendicitis aguda. El tiempo precioso se estaba escapando. Mientras lo llevaban a la clínica de la calle 50, el contenido de una úlcera perforada ya se derramaba en la cavidad abdominal, iniciando un proceso irreversible de sepsis. Cuando los cirujanos abrieron la cavidad abdominal del hombre más hermoso del mundo, vieron el caos. No era apendicitis. Tenía una perforación gástrica y múltiples úlceras. Los médicos quedaron impactados por la magnitud de la inflamación. Las entrañas de un hombre joven parecían las de un hombre muy viejo, agotado por el estrés crónico. Suturaron la perforación. Limpiaron la cavidad abdominal. Pero lo entendían. La infección ya estaba en la sangre. En 1926 no existía la penicilina. Los antibióticos todavía no se habían descubierto. El único medicamento era la esperanza y un sistema inmunológico fuerte. Y Valentino ya no tenía sistema inmunológico. La depresión lo había quemado por dentro. Después de la operación comenzó la etapa más cínica. Valentino despertó. El dolor se alivió un poco, gracias a la morfina. Los médicos y el representante tomaron una decisión: no decirle la verdad. Le dijeron que la cirugía había sido un éxito, que se estaba recuperando. Valentino, ingenuo como un niño, les creyó. Estaba acostado en la habitación número 801. Las enfermeras iban y venían a su alrededor. ¿Y de qué crees que hablaba frente a la muerte? ¿De Dios? ¿Del amor? ¿De la eternidad? No. Hablaba del artículo del Chicago Tribune. En uno de sus momentos de lucidez, mandó llamar al doctor Paul Durham. Los ojos de Valentino brillaban con fiebre. «Doctor, dígame con honestidad». El doctor se tensó, esperando la pregunta. ¿Me voy a morir? Pero Valentino preguntó. ¿La cicatriz va a ser grande? ¿Podemos ocultarla? Y dígame, ¿me comporté como un hombre durante la operación? ¿No grité? ¿No fui un marica empolvado?» Incluso en su lecho de muerte, con tubos saliéndole del cuerpo, intentaba demostrarle a un periodista desconocido en Chicago que era un hombre. El doctor Durham, apenas conteniendo las lágrimas, respondió. Se comportó como un soldado valiente, Rudy. Valentino se calmó. Pidió un espejo. Durante mucho tiempo estudió su rostro demacrado y amarillento. «Me veo horrible», susurró. «Necesito que me afeiten».
No dejen entrar a nadie hasta que me hayan afeitado. El 20 de agosto. Se desarrolló pleuresía. Su temperatura subió hasta 40 grados, pero luego, de repente, llegó una mejoría. Esto es lo que los médicos llaman un repunte antes del final. El cuerpo movilizó sus últimas reservas. Valentino sintió un estallido de fuerza. Empezó a hacer planes. Encargó trajes nuevos a Londres. Pidió que le llevaran cañas de pescar. Quería ir a pescar en cuanto le dieran de alta. Hablaba de una nueva película en la que interpretaría a un héroe de verdad, sin polvo y sin pelucas. Fue el momento más desgarrador. Un hombre estaba planeando un futuro del que le quedaban menos de 72 horas. El 23 de agosto. Por la noche, comenzó el delirio. La infección llegó al cerebro. Valentino dejó de hablar inglés. Olvidó el idioma con el que había ganado millones. Empezó a balbucear en el dialecto de su infancia, una mezcla de italiano y francés. Llamó a su madre. «Mamá, mamá, sono qui». Regresó a donde había sido feliz, a Castellaneta, a un tiempo en el que no era el jeque, ni el gigoló, ni el marica empolvado. Era simplemente Rodolfo otra vez, un hijo querido. Por la mañana recobró la lucidez una última vez. Vio a alguien intentando bajar las persianas para que el sol brillante de la mañana no le lastimara los ojos. Sus últimas palabras claras fueron para una enfermera. «No baje las persianas. Me siento maravilloso. Quiero ver la luz». A las 12:10, su corazón se detuvo. Autopsia y verdad. La conclusión oficial: sepsis causada por peritonitis y perforación de una úlcera gástrica, complicada por pleuresía bilateral y endocarditis. Traducido al lenguaje simple, su cuerpo se rindió en todos los frentes. Fue un colapso sistémico. Más tarde, en privado, los médicos admitirían: se siente como si simplemente no hubiera querido luchar. En el momento en que la infección entró en su sangre, abrió las puertas. Pero incluso muerto, siguió siendo rehén de su imagen. Los médicos le aplicaron maquillaje post-mortem para que se viera hermoso ante la prensa. Su muerte se convirtió en la prueba final. La belleza fue su don, pero la expectativa de masculinidad se convirtió en su maldición. Murió no porque fuera débil. Murió porque intentó cargar con un peso que era más grande que sus fuerzas. El peso de ser el hombre perfecto para una nación que despreciaba su esencia. La historia de Rodolfo Valentino no es solo una biografía de un actor del cine en blanco y negro. Es la primera y más brutal advertencia para todos nosotros. Vivimos en la era de las redes sociales, donde cada uno de nosotros es un poco Valentino. Creamos avatares, usamos filtros, esperamos aprobación. Construimos una fachada de éxito y belleza. Pero Rodolfo Valentino nos mostró qué ocurre cuando la distancia entre el yo real y la imagen pública se vuelve demasiado grande. Te despedaza por dentro. Era un tipo sencillo que quería bailar y amar. Pero el mundo exigió que fuera un dios del sexo. Y luego ese mismo mundo lo destruyó por no cumplir los estándares de la masculinidad tóxica. El titular, Pink Powder Puff, lo mató de manera más segura que una bala. Porque una bala mata el cuerpo, pero la vergüenza mata el deseo de vivir. Cuando mires los escándalos modernos, el acoso contra las estrellas, la cultura de la cancelación, recuerda el 23 de agosto de 1926. Recuerda al hombre que murió a los 31 años, preguntándole a un médico si su cicatriz se veía lo bastante masculina. La realidad siempre aplasta las expectativas. Expectativa. Vivió como un rey y murió como una leyenda. Realidad. Vivió como un rehén y murió como un niño asustado, sin entender nunca por qué el mundo que lo adoraba podía ser tan cruel. La historia de Rodolfo Valentino puede parecer una tragedia de un pasado lejano, pero la verdad es que el síndrome Valentino no ha desaparecido. Hollywood solo ha refinado sus métodos de destrucción. Valentino fue la primera víctima desgarrada entre el ser humano y la imagen.
Pero hubo una mujer cuya batalla con su propio reflejo se convirtió en la historia más aterradora del siglo XX. ¿Crees que lo sabes todo sobre Marilyn Monroe? Has visto la foto del vestido levantándose, has escuchado sobre los Kennedy y sobre las pastillas. Pero esto es mentira. Marilyn Monroe nunca existió. Fue un parásito creado por el estudio, uno que habitó el cuerpo de una chica viva llamada Norma Jean. ¿Y si te dijera que en aquella noche fatídica de 1962 no hubo un acto voluntario de autodestrucción? Porque Norma Jean murió mucho antes que esa fecha. La mató Marilyn. Fue una crónica de un canibalismo lento y agonizante, donde la máscara devoró el rostro. Si quieres escuchar cómo suena la fragmentación absoluta de la personalidad y cómo la industria obligó a una mujer a destruirse por aplausos, tienes que escuchar esta historia. Va a cambiar la forma en que ves cada sonrisa de Marilyn que hayas visto alguna vez.